Imagina a un rey tan sabio que sus palabras han trascendido los siglos, inspirando a generaciones hasta el día de hoy. Un hombre que lo tuvo todo, riquezas inimaginables, un poder absoluto y una sabiduría otorgada directamente por Dios. Sin embargo, al final, aún buscaba el verdadero significado de la vida. Este es el rey Salomón, el hombre más sabio de la historia. En este video, exploraremos sus logros, sus decisiones extraordinarias y los secretos que dejó para el mundo. Quédate con nosotros y descubre cómo las lecciones de Salomón pueden transformar tu vida de manera increíble. El comienzo de un reinado extraordinario. Salomón nació como hijo del rey David y Betsabé, en una historia marcada por la controversia y la gracia divina. Cuando llegó el momento de asumir el trono de Israel, era joven e inexperto. Pero las decisiones que tomó en los inicios de su reinado definieron todo su legado. Una noche, en un sueño, Dios se apareció a Salomón y le hizo una oferta única. Pide lo que quieras, y yo te lo concederé. Mientras muchos habrían pedido riquezas o la derrota de sus enemigos, Salomón pidió sabiduría. Deseaba discernimiento para gobernar al pueblo de Israel con justicia y equidad. Dios, complacido con su humildad y noble petición, no solo le concedió una sabiduría incomparable, sino que también le otorgó riquezas y honor como ningún otro rey había tenido antes ni tendría después. Salomón se convirtió en un líder cuyo comienzo fue un reflejo de su carácter, marcando el inicio de un reinado extraordinario que sería recordado por generaciones. El juicio del bebé. Uno de los episodios más emblemáticos y recordados de la vida del rey Salomón es el conocido juicio del bebé. Este evento no solo destacó su increíble sabiduría, sino que también lo consolidó como un líder justo y lleno de discernimiento divino. La escena comienza con dos mujeres que llegaron al palacio real, ambas afirmando ser la madre de un mismo niño. Sus gritos y acusaciones llenaron la sala, dejando a los presentes perplejos. Cada mujer contaba una historia diferente, pero igualmente convincente, sobre cómo el bebé les pertenecía. En lugar de resolver el caso con pruebas evidentes, Salomón hizo algo inesperado. Con calma, ordenó a uno de sus guardias: «Traed una espada. Dividan al niño en dos y den una mitad a cada mujer». El silencio cayó sobre la sala. Todos quedaron atónitos ante lo que parecía una decisión brutal. Pero Salomón, en su sabiduría, sabía exactamente lo que estaba haciendo. De inmediato, una de las mujeres, consumida por el amor y el instinto materno, gritó con desesperación: «No, mi señor, por favor, no mates al niño. Entrégaselo a ella, pero no lo mates». Por otro lado, la otra mujer permaneció indiferente y fría, aceptando que el niño fuera partido en dos. Fue en ese momento que Salomón reveló su juicio. Señalando a la mujer que había mostrado compasión, declaró: «Esta es la verdadera madre. Entréguenle al niño». La sala entera quedó impresionada, y el pueblo de Israel pronto conoció este acto como un ejemplo brillante de la sabiduría divina que guiaba al rey. Este juicio no solo aseguró justicia en un caso aparentemente imposible, sino que también se convirtió en un símbolo eterno de la capacidad de Salomón para comprender los misterios del corazón humano. Su decisión trascendió las leyes humanas y mostró una sabiduría que solo podía provenir de Dios. El juicio del bebé se convirtió en una leyenda que se contó durante generaciones, un recordatorio de que la verdadera sabiduría no radica en la lógica o la fuerza, sino en el entendimiento del amor, la compasión y la verdad. El Templo de Salomón. Uno de los logros más impresionantes de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén. Salomón, conocido por su sabiduría y su devoción a Dios, quería erigir un lugar que fuera digno de la presencia divina, un símbolo tangible de fe y unidad para el pueblo de Israel. En su visión, el templo no solo sería un espacio físico, sino una conexión directa entre la humanidad y el Creador, un refugio espiritual y un centro de adoración que perduraría a lo largo de los siglos. La construcción de este majestuoso templo comenzó en el 4º año de su reinado, y tras un arduo trabajo, finalmente se completó después de 7 años de labor intensiva. Para su edificación, se utilizaron materiales extremadamente valiosos de la época, como el oro, que revestía tanto el interior como el exterior del templo, y el cedro, una madera robusta y aromática que se empleó en las vigas y las puertas. Además, las piedras fueron talladas de manera precisa y exacta, sin necesidad de ser moldeadas en el propio lugar de la construcción,
lo que habla de la meticulosidad y el respeto por la perfección que Salomón y su equipo pusieron en la obra. Cada elemento del templo fue diseñado no solo para impresionar a los ojos humanos, sino para rendir honor a la gloria y majestad de Dios. El día de la dedicación del templo fue un evento de gran solemnidad y trascendencia para el pueblo de Israel. Salomón, con una humildad profunda y un corazón lleno de devoción, se dirigió a Dios en una oración poderosa que resonó en todo el templo. En esa oración, el rey pidió a Dios que escuchara todas las oraciones que se elevaran desde ese lugar, que aceptara las súplicas de aquellos que se acercaran en busca de perdón, consuelo o dirección divina. Fue una súplica de fe, pidiendo que el templo no fuera solo un edificio de piedras y oro, sino un lugar donde la presencia de Dios se manifestara de manera palpable para todos los que buscaran su rostro. Mientras Salomón oraba, algo asombroso ocurrió. La gloria de Dios descendió sobre el templo de manera tan impresionante que se manifestó como una nube densa que llenó el lugar, cubriendo el altar y el santuario. Esta nube simbolizaba la presencia tangible de Dios, un recordatorio de que Él no solo habita en lo alto, sino que se hace cercano a su pueblo. Pero eso no fue todo. Un fuego celestial descendió desde el cielo, consumiendo los sacrificios en el altar, lo que fue interpretado como una señal de la aceptación de Dios hacia la dedicación del templo y las oraciones del rey. El pueblo, testigo de este milagro, se postró ante el Señor, reconociendo su majestad y poder. De este modo, el templo de Salomón no solo se convirtió en un centro de culto y adoración, sino en un símbolo eterno de la relación especial entre Dios y su pueblo, una relación que trascendió generaciones y permaneció en la memoria de Israel durante siglos. La búsqueda del sentido de la vida. A pesar de haber alcanzado un éxito impresionante y haber disfrutado de la riqueza, el poder y la sabiduría, Salomón comenzó a desviar su mirada de Dios. En su juventud y durante gran parte de su reinado, Salomón se sintió invencible, como si nada pudiera quitarle lo que había logrado. Era conocido por sus vastas riquezas, sus construcciones grandiosas, como el Templo de Jerusalén, y por su fama como un líder sabio y justo. Sin embargo, con el paso del tiempo, las bendiciones que había recibido comenzaron a cegar su corazón y a alejarlo de la fuente misma de su sabiduría, Dios. La influencia de sus muchas esposas extranjeras jugó un papel importante en este desvío. Salomón, quien al principio había sido fiel a la fe de Israel, comenzó a permitir que sus esposas lo persuadieran a adorar a otros dioses. Estos dioses paganos, que eran parte de las culturas y religiones de sus esposas, empezaron a ocupar un lugar central en su vida. La adoración de ídolos y la participación en prácticas religiosas ajenas a la fe de Israel comenzaron a nublar su juicio y a oscurecer su alma. Aunque continuaba disfrutando de lujos y placeres, una profunda insatisfacción comenzó a asentarse en su corazón. En su interior, Salomón sentía un vacío que ni sus riquezas ni sus placeres podían llenar. Así, la búsqueda de un sentido verdadero y profundo para su vida se convirtió en una necesidad urgente. Ya en su vejez, Salomón miraba atrás y reflexionaba sobre los años de su reinado y los errores que había cometido. Fue entonces cuando escribió el libro de Eclesiastés, una obra que recoge sus pensamientos y reflexiones más profundas sobre la vida, el propósito humano y la verdadera satisfacción. En este libro, Salomón expresaba una serie de preguntas y afirmaciones que surgen cuando una persona busca el sentido de la vida en medio de la transitoriedad de las cosas terrenales. A lo largo del Eclesiastés, Salomón concluye que, en última instancia, todo en la vida es vanidad. La riqueza, el placer, el trabajo y los logros personales, aunque importantes en su momento, son efímeros y no pueden proporcionar la satisfacción duradera que los seres humanos buscan. Según Salomón, todo esfuerzo humano, cuando se busca fuera del propósito divino, es como un viento que se va. En sus reflexiones, enfatiza que la verdadera sabiduría y el sentido de la vida solo se encuentran al temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Para él, la vida cobra sentido únicamente cuando se reconoce la soberanía de Dios y se vive conforme a su voluntad. En este regreso a la esencia de la fe, Salomón nos recuerda que las bendiciones materiales son temporales y que, al final, lo único que permanece es nuestra relación con el Creador. Esta enseñanza se convierte en una lección atemporal. El sentido de la vida no está en los logros mundanos ni en la acumulación de riquezas, sino en vivir en obediencia a Dios y en la búsqueda de su sabiduría. La vida de Salomón, un recordatorio poderoso. La vida de Salomón es un recordatorio profundo y revelador de que, sin Dios,
Incluso la mayor sabiduría y las riquezas más deslumbrantes carecen de verdadero sentido. A pesar de haber sido el hombre más sabio de su tiempo, reconocido por su conocimiento y por su capacidad para juzgar con justicia, Salomón llegó a descubrir que todo aquello que adquirimos en esta vida, ya sea poder, bienes materiales o logros, es transitorio si no está alineado con el propósito divino. A lo largo de su existencia, Salomón vivió en la cima del éxito, rodeado de riquezas, lujo y admiración, pero cuando se alejó de Dios, experimentó que todo lo alcanzado no podía llenar el vacío que su corazón sentía. Esto nos deja una enseñanza clara: la verdadera riqueza no se mide en oro ni en posesiones, sino en nuestra relación con Dios. A través de la vida de Salomón, comprendemos que el temor reverente hacia el Señor, el respeto por su voluntad y la obediencia a sus mandamientos son la base para hallar el verdadero propósito en la vida. Sin Dios, incluso las mayores bendiciones pueden volverse vacías y sin sentido. La historia de Salomón también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y decisiones. A menudo, en la búsqueda de éxito, poder o placer, podemos perder de vista lo que realmente importa: nuestra conexión con lo divino. Salomón, al final de su vida, reconoció su error y nos dejó un legado en sus escritos, especialmente en el libro de Eclesiastés, donde revela la importancia de vivir una vida guiada por el temor de Dios, por la sabiduría celestial y no por los placeres efímeros de este mundo. Este mensaje es atemporal, un recordatorio de que las riquezas del mundo no pueden satisfacer nuestra alma si no estamos en comunión con nuestro Creador. El propósito divino debe ser nuestra guía, y al buscarlo, encontramos el verdadero significado de la vida. Si este video te ha inspirado, te invito a darle me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para más historias épicas de fe y sabiduría. Recuerda, la verdadera sabiduría comienza con el temor del Señor y una vida dirigida por su voluntad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.